Voy a buscar al invitado que tenemos hoy, y que es Pepe España de Signature, que nos va a contar cosas muy interesantes. Ya veréis. Y bueno, dar las gracias por estar ayer con nosotros, con Alberto Corbacho y con nuestra querida Marta, que fue muy interesante la ganadería Valdemazo. Vamos a ver si reciben mi invitación para estar con nosotros, y veréis qué interesante es Signature y también Pepe España. Solo que hay que esperar un segundillo y ya enseguidita estará con nosotros. Lo que sí que os voy a pedir, mientras él se conecta, que si le mandáis preguntas al ponente que tenemos hoy, que lo hagáis en el turno de preguntas, porque si no, no veo las preguntas, se me pierden entre tanto diálogo, y cuando diga el turno de preguntas, pues ya ahí os puedo atender muchísimo mejor. Un momentito, a ver si se conecta. Que ahora enseguidita está. Él no me ve, no sé por qué, tenemos como un problema de conexión. Y vamos a intentar conectarnos. Creo que ya tenemos aquí. Ya está, no ha sido tanto. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? Encantada de verte cara a cara, que no te conocía. Lo mismo te digo. ¿Qué tal el confinamiento? Bien, sobrellevado. Bueno, lo primero de todo, como he dicho, por favor, si esto durará como 40, 50 minutos, si podéis en el turno de preguntas hacerlas, porque si no se me pierde en la conversación y no os puedo atender como yo quisiera, no encontraría las preguntas. Pues lo primero de todo voy a presentar un poco a Pepe, que te conozcan. Pues Pepe España pues es biólogo, es conservador, es divulgador, y junto a un equipo maravilloso han creado Signature, que es una empresa de turismo activo aquí en Madrid, ¿verdad? Efectivamente, aquí en Madrid estamos. Y hacen talleres, hacen cursos, hacen también pues educación medioambiental, y sobre todo tienen algo muy chulo, que es una actividad que es observar a lobos en libertad, que me parece muy interesante y no creo que se pueda hacer así tan fácilmente. Pues Pepe en sus espaldas tiene 25 años, que se dice nada, muy pronto, 25 años de observación y de estudio del lobo en cautividad. Y que eso le han ayudado pues para hacer proyectos de investigación, para hacer documentales, películas, e incluso ha escrito un libro que se llama Lobos ibéricos, anatomía, ecología y conservación. Bueno, con 25 años yo creo que hay mucho que contar, muchas cosas, Pepe, pero yo la primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué el lobo? O sea, ¿por qué esta pasión por el lobo y por qué este estudio y este amor hacia este animal, hacia esta especie? Pues yo creo que es muy sencillo. Por mi edad, lógicamente yo pertenezco a la generación de Félix en su día, y bueno, pues me tocó estar delante del televisor con muchísima gente que seguramente nos esté escuchando para empaparme de lo que
nos transmitía nuestro querido Arlo Félix. Y bueno, pues eso unido a que tuve la suerte de poder criarme, entre comillas, en un pueblo de la zona oeste de Salamanca, donde estaba constantemente en contacto con ganado doméstico y que además tenía presencia de lobo y hacía muchísimos daños, pues provocó en mí la inquietud de intentar acercarme a ver qué es lo que ocurría, por qué ocurría y cuándo ocurría. Entonces, a partir de esos momentos, yo creo que, bueno, pues empezó esa especie de obsesión por conocer un poquito más a esta especie que nos ha traído aquí hoy. Ajá. Y ya te liaste, digo, bueno, 25 años. Más o menos, sí, exactamente. ¿Y qué has aprendido del lobo, por ejemplo? Pues la verdad es que aprender como tal muchísimas cosas y todavía además tengo la suerte de poder seguir aprendiendo, que es quizá a mí lo que más me llama la atención, porque bueno, pues cada vez que sales al campo o que te sientas delante de una instalación donde hay especies, o donde está el lobo, perdón, te pones a mirar y a observar y quieras que no, pues siempre te sorprenden con algo nuevo. Entonces, eso también hace que sea un aliciente más para poder seguir desarrollando, pues eso, es la observación, que es lo más importante quizás para poder conocer mejor a la especie. Entonces, el hecho de salir al campo, de intentar observar a la especie, de ver sus rastros, los restos, ver dónde vive, cómo vive, de qué se alimenta, qué problemas tiene, pues lógicamente eso es muy importante a la hora de poder aprender. Y como tal, ¿que he aprendido? Pues sobre todo algo yo creo que es muy importante, y es que el amor por la naturaleza te lo da el conocimiento de las especies y de lo que estás observando. Entonces, esa especie de respeto que hay que tener no ya solo a la naturaleza, sino a las especies que viven en ella, pues es quizá lo que más desde el punto de vista personal destacaría como aprendido de todos los años que llevo dedicados al estudio, al manejo y a la observación del lobo ibérico. Supongo que claro, que si se observan, si tenéis una actividad que es observación del lobo en libertad, supongo que eso significa que en Madrid hay lobos. Sí, lo que pasa es que esa actividad de observación todavía no lo podemos desarrollar aquí en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque la población que vive aquí en Madrid, la población de lobos que vive en Madrid, todavía no está del todo asentada. Entonces, hasta que no se consolide ese asentamiento, lógicamente la Administración, desde el punto de vista pues eso de permitir ese asentamiento, no da autorización para poder desarrollar las actividades de observación. Entonces, lo que hacemos es irnos a la cuna que llamamos nosotros del lobo ibérico en España, que es la Sierra de la Culebra en Zamora, y allí desarrollamos la actividad porque allí la Junta de Castilla y León nos da permisos para ubicarnos en determinadas zonas de la Sierra de la Culebra donde podemos llevar a cabo la actividad de observación. Ajá, vale, o sea que no se hace en Madrid, se hace ahí en la Sierra de la Culebra. No sé si pudiste escuchar algo de lo que ocurrió aquí ayer en el Instagram con Alberto y no sé si escuchaste a Marta, nuestra ganadera. Algo escuché, no pude escucharla entera, pero sí tuve algunas pinceladas. No sé si en alguna cosa estás de acuerdo o en desacuerdo de lo que se comentó ayer. Ya viste que como pensábamos, y una de las cosas que vimos para hacer estas jornadas es, como digo yo, todos los juicios y todos los prejuicios, ¿no? O amas al lobo, o lo odias, o quizá muchas veces tenemos un criterio sin tener al profesional, ¿no? O al que lo ha vivido, o como tú, ¿no? Que sabes de qué va el tema. Entonces, ayer hubo de todo, y no sé si hay algo que quisieras destacar de lo que se dijo, o que estás de acuerdo, o que no estás tan de acuerdo con ello. Hombre, sin afán de recriminar nada, porque no hay nada que recriminar, es una postura totalmente, pues eso, que puede tener cualquier ganadero, en este caso, que sufre ataques de lobo, y es totalmente, pues eso, respetable como tal. Pero aún así, pues mi opinión, o por el tiempo que llevamos, por ejemplo, aquí en Madrid, de seguimiento de la población de lobos en el sistema central, y hablando con ganaderos que sufren daños, ganaderos que de repente se han encontrado con, entre comillas, el problema de la especie, otra vez en el territorio madrileño, pues a mí me hace pensar que efectivamente es compatible la coexistencia del lobo como animal
animal salvaje y la ganadería. Y es que te pongo un ejemplo muy sencillo. Entre otras cosas, además de la observación de lobos y de las actividades de naturaleza, pues ahora mismo nos hemos liado en la escritura de otro libro. Y ese libro habla mucho de la historia de la conservación del lobo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa esto? Que para poder desarrollar esa escritura y ese libro, pues lógicamente nos hemos entrevistado con ganaderos y bueno, pues uno de ellos que vive en la zona oeste de la Sierra de Madrid, donde hay lobos precisamente, pues nos contaba que hace prácticamente 6-7 años llevaba sufriendo ataques de ganado en su finca, en las instalaciones que tiene en la Sierra de Madrid, prácticamente muy pegado a la provincia de Ávila, y él contaba o cuenta con casi unas 600 cabezas de ganado y también las maneja en extensivo. ¿Qué ocurre? Que pues hace 4 o 5 años decidió meter mastines en su finca para el cuidado de sus vacas, unas vacas de la raza limusina, que es una raza de carne, y él, curiosamente, desde que metió los mastines, que creo que tenía 6 si no me equivoco, pues la reducción de los ataques ha bajado casi al 6-7%. Entonces, a pesar de que el ganado está en extensivo, si tú adiestras bien a los mastines y tienes el cuidado pertinente, vigilas el ganado y estás constantemente pendiente del ganado, pues esos ataques lógicamente disminuyen. ¿Por qué te cuento esto? Porque además, curiosamente, este ganadero tiene un vecino que prácticamente está a 1 kilómetro, que ese no tiene mastines y sigue sufriendo ataques casi pues igual que hace 7-8 años. Entonces, bueno, pues a mí todo esto me hace pensar que los ganaderos, si ponen de su parte y llevan a cabo medidas preventivas, pues yo creo que no la totalidad, pero sí un alto porcentaje del sector ganadero puede llegar a disminuir sus ataques en un elevado nivel. Entonces, bueno, pues lo que nos contaba ayer Marta de que no se puede o no es viable el que las medidas preventivas tengan éxito con por ejemplo, su ganadería de monchinas del ganado. Yo no sé hasta qué punto esta persona ha tratado o ha desarrollado la actividad para poder enseñar a los mastines a cuidar a su rebaño de caballos para evitar los ataques al ganado. Pero una cosa que me pregunto, Pepe, ¿puede ser lo mismo en la Comunidad de Madrid, donde a lo mejor no hay tantos lobos? Porque también lo que hablaba Marta ayer es de la superpoblación. Esto ocurre como los jabalíes aquí en Madrid, ¿no? Que según ella contaba, y con unos censos, que según ella podías mirarlo, claro, no lo mismo que tengas 5 que tengas 200. Entonces, realmente, primero 2 cosas. Si ves bien la regulación del lobo como cualquier otra especie, ¿no? Si está masivamente en un sitio, y luego si se puede comparar Cantabria con Madrid, con la Comunidad de Madrid, aunque esté lindando con otras provincias, en cuanto a números de lobos, no van a ser los mismos ataques, ¿no?, en un sitio que en otro. Y luego lo que los mastines, había intentado todo, que si los burros, que son los mastines, y creo que vamos, que supongo que será una persona que sabe de eso y que habrá intentado todo. O hay personas que te enseñen, ¿sabes?, a adiestrar mastines o algo así para, pues no sé, porque ella, según ella, decía que había hecho de todo. Yo me remito a lo que todo el mundo vos te cuenta, a lo que ves, y cuando vas a zonas loberas donde hay lobos, pues ves a los ganaderos que todos llevan mastines, y si los tienen y hablas con ellos te relatan efectivamente que la presencia del mastín evita en un alto porcentaje el ataque de lobos. Entonces es una medida preventiva, yo creo que quizás la más efectiva. No voy a meter en estas medidas preventivas el encerrar el ganado por la noche, porque lógicamente, como tú has dicho, no es lo mismo la orografía de Cantabria que la orografía de Madrid. Entonces, con respecto a lo que es la situación del lobo, pues tampoco efectivamente es la misma la situación del lobo en Cantabria que en Galicia, que en Asturias, que en Madrid o que en Castilla y León. Entonces, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, lógicamente, pero también es verdad que efectivamente si partimos de la base de que hace 40 años aquí en Madrid no había lobos y de repente aparecen, y sin embargo te das cuenta de que el porcentaje de alimento que incluye el lobo en su dieta de ganado doméstico no llega casi al 15%, pues eso es significativo. ¿Qué ocurre?
que bueno, pues quizá haya que ver o haya que gestionar no ya solo la población de lobos en sí como tal, sino yo creo que me inclinaría a tratar de gestionar la población de posibles presas salvajes del lobo para que tenga disponibilidad de esas presas y así en la mayor medida posible evitar el ataque al ganado doméstico. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues lógicamente en Cantabria, que es donde vive Marta, lógicamente allí pues tiene que convivir, o a lo mejor la presencia de especies salvajes que pueden disponer, de las que puede disponer el lobo, no son tan abundantes como puede ser aquí en Madrid, y eso haga que parte de la población de lobos que vive en Cantabria pues incluya dentro de su dieta pues al ganado doméstico como tal. También es verdad que nosotros pensamos que de ese 15%, por ejemplo, que consumen aquí de ganado doméstico en Madrid, una gran parte de ese consumo lo hacen a base de carroña. ¿Qué significa esto? Pues que el lobo no mata al ganado, sino que se encuentran con un cadáver de un animal doméstico en el campo y no lo van a desdeñar. Ten en cuenta, estamos hablando de una especie muy oportunista, muy adaptable, y si se encuentra un cadáver de una cabra, de un caballo o de una vaca, pues se va a alimentar de él. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si ese animal lo ha matado el lobo o no lo ha matado el lobo, pero un alto porcentaje pensamos que el consumo de, por ejemplo, de ganado doméstico aquí en Madrid lo hacen en forma de carroña, o sea que no es matado por el lobo, sino que se muere o de forma natural o enfermedad o cualquier otro motivo, y eso lo utiliza el lobo como recurso alimentario. Otra de las cosas que decía ayer Alberto es, por ejemplo, o que comentábamos ayer, es de los jabalíes que hay aquí en Madrid, que hay una superpoblación de jabalíes, y que, bueno, y hay unas cabras donde no debería haber cabras, etcétera, etcétera, porque no hay un depredador natural, a menos que, como estuvimos hablando también un poco de la caza, 2 segundos y casi nos mata a todo el mundo, sobre los beneficios también de la caza regulada, y que se utiliza mucho para que el ecosistema se recoloque. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿El lobo, la caza, las dos cosas? ¿El lobo debería estar más presente? ¿O crea mucho rechazo aquí en Madrid? Me meto en Madrid porque estamos en Madrid. Sí, sí. Hombre, ten en cuenta que desde que ha aparecido el lobo hay un par de sectores que lógicamente están en contra, que son prácticamente los sectores que están en contra del lobo a nivel nacional, que son los ganaderos y los cazadores. Los ganaderos pues porque influyen en su economía, y los cazadores porque también dicen que le quita la caza. Yo creo que no es tal, esa especie de animadversión no tiene por qué llegar a tal extremo, porque bueno, pues nosotros lo que hemos visto y observado aquí en la Comunidad de Madrid después de casi prácticamente 10 años de presencia del lobo es que es el mejor regulador de las poblaciones de herbívoros salvajes en la comunidad. ¿Qué ocurre? Que eso significa una mejora de los ejemplares que viven en la comunidad. O sea, el lobo va a tratar de eliminar ejemplares enfermos, débiles, que son los más fáciles de matar, y van a quedar los animales fuertes, y esos animales fuertes son los que van a poder a posteriori poder criar, y la descendencia va a ser fuerte como ellos. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta los gestores de los cotos y lógicamente la administración a la hora de gestionar la población de herbívoros salvajes y de lobos en el sitio donde estemos. Ahora en este caso pues estamos hablando de la Comunidad de Madrid, de tal forma que bueno, pues haciendo seguimientos tanto de las poblaciones de herbívoros salvajes como de lobos, puedes llegar a saber si efectivamente la función del lobo como carnívoro apical dentro de la pirámide de alimentación está en la cúspide de la pirámide y es el que se encarga de regular estas poblaciones de herbívoros salvajes, cumple sí o no la función que tiene que cumplir. Y hasta ahora pues a nosotros nos está demostrando, porque el 75% de alimento del lobo en la Comunidad de Madrid es a base de corzo y de jabalí. Eso significa que especies están presentes en la Comunidad de Madrid relativamente abundantes, y son las que utiliza el lobo para mantener su población desde hace prácticamente 8 o 10 años. Hay que ver si realmente, pues eso, habría que hacer entrevistas a cazadores, hacer censos poblacionales para saber si esas poblaciones que sirven de alimento al lobo han disminuido o no han disminuido, o han mejorado desde cualquier punto de vista. Entonces, a partir de ahí podríamos llegar a ver realmente que el lobo cumple muy bien su función y permite que haya herbívoros salvajes lo suficientes como para que pueda seguir manteniéndose la especie, no desaparezca, y no solo eso, sino que además los ecosistemas se autorregulen de forma sin que intervenga, ¿no? Que bueno, pues si antes había muchos jabalíes, ahora al haber menos por la presencia del lobo, pues determinadas zonas se van a ver mejoradas, porque esa no presencia del jabalí hace que no provoquen daños a determinadas agriculturas
o determinados terrenos y la vegetación pueda llegar a revitalizarse, determinadas especies emblemáticas o en peligro de extinción, y lógicamente eso es como una cadena trófica en la que todos los elementos se autorregulan, y el hecho de la presencia del lobo lógicamente tiene una función muy importante a la hora de regular esos ecosistemas en la Comunidad de Madrid. Como nos contó ya Marta, el censo de la que se sabe en un sitio sabemos que hay tantos lobos. Perdona, repíteme porque es que te he perdido un momento y no me he enterado de la pregunta. Sí, yo también te perdí. Si el censo, como nos contaba ayer Marta, que se sabía menos el censo que había en Cantabria, el censo en Madrid se sabe, y si hay algún sitio puede haber, si está publicado en algún sitio ese estudio o dónde se puede ver el censo y por dónde está también. El censo está hecho, creo que sí, pero no sé si está publicado porque está lógicamente en manos de la Administración de la Comunidad de Madrid. Y yo he asistido a la charla que en su día dio Juan Carlos Blanco para hablar precisamente de la población de lobos en la Comunidad de Madrid, que creo que es a quien se le encargó el censo aquí en nuestra comunidad, y arrojaba unas cifras de unos 25 o 30 ejemplares en toda la Comunidad de Madrid, distribuidos entre 3 y 5 grupos reproductores. Nosotros, con nuestro seguimiento, pensamos que hay alguno más. Lo que ocurre es que esos 1 o 2 más que hay están a caballo entre la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes. Háblase Segovia, háblese Ávila o háblese Guadalajara. Ajá. Entonces, bueno, pues cuando haces un censo, estos datos o esta población que se mueve entre provincias a veces se tiene en cuenta y a veces no se tiene en cuenta, con lo cual pues unas veces se inflan los censos y otras veces no se inflan tanto y se ajustan muchísimo a la realidad. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder llevar a cabo la gestión de la población de lobos en una zona en base a los censos establecidos o oficiales o parciales que se hacen por comunidades o por provincias. Y ahora mismo, los 5 grupos, pues eso, estarán en torno a un tamaño de grupo de entre 2, 3, como máximo alguno tendrá 5 ejemplares. Siempre teniendo en cuenta que la variabilidad de los tamaños de grupos no es igual en el otoño-invierno, porque ahí sí se incluyen todos los cachorros que han sobrevivido del verano y se han hecho subadultos. Y esas cifras, lógicamente, a veces no tienen nada que ver con las que se hacen si el censo se realiza en primavera antes de la cría. ¿Qué ocurre? Que con esto te quiero decir que muchas veces un alto porcentaje de esos cachorros que nacen en la primavera del año anterior no llegan a sobrevivir hasta la primavera siguiente, con lo cual pues ese grupo reproductor con la pareja reproductora y los cachorros del año anterior, pues puede ser que se queden otra vez la pareja reproductora nada más, o la pareja y solo 1 o 2 ejemplares, más los que nazcan esa primavera siguiente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque así se establecen los censos. Se suelen hacer 2 censos, uno en otoño e invierno y otro en primavera antes del verano para ver esa diferencia de tamaño de grupo. Ajá. Una preguntita, ¿en Signatur tenéis lobos en cautividad? No, Signatur se dedica única y exclusivamente a hacer talleres, a hacer cursos de formación y no tenemos instalaciones en las que alberguemos ejemplares. Ajá. Siempre hemos procurado, porque bueno, pues por el hecho de haber estado yo 25 años en un parque zoológico aquí en la Comunidad de Madrid, conozco prácticamente a todos los parques que tienen lobos en España. Entonces, siempre que hemos hecho algún curso en el que hemos incluido dentro del temario animales en cautividad, siempre hemos ido a sitios donde había lobo ibérico y los tenían en unas condiciones, desde el punto de vista del bienestar, ideales para poder observarlos y poder aprender sobre ellos. Ajá. Pues mira, antes de animar a que pregunten, están preguntando mucho, pero como he dicho antes, prefiero que deciros cuándo podéis preguntar, porque si no se me pierden las preguntas mientras escucho, no puedo estar a las 2 cosas. Te quería preguntar una curiosidad que tengo, que es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del lobo? En su conducta, en algo que hagan especial, que digan, jolín, algo es que así algún detalle, hombre, quizás yo destacaría el fenómeno que se da en libertad y que curiosamente yo he podido comprobar en cautividad, y es el fenómeno de los ejemplares que se llaman erráticos, dispersantes, que se les asignan desde el punto de vista científico 2 nombres.
unos ejemplares periféricos o ejemplares flotantes. Y son ejemplares que por determinadas características, por edad o por conducta o por tamaño de grupo o por alta densidad de ejemplares en un territorio, al final deciden abandonar ese territorio materno para ellos mismos poder crear un territorio nuevo con una manada nueva o intentar integrarse en una manada nueva. Ese fenómeno para mí la verdad es que es muy llamativo, espectacular, y que quizás yo creo que sea uno de los aspectos de la vida del lobo todavía más desconocidos, porque sabemos qué ocurre. ¿Sabemos por qué ocurre? Pues por lo que te acabo de contar, porque el tamaño de grupo es sobrelevado, no hay comida para todos y algunos ejemplares tienen que abandonar ese grupo reproductor porque no tienen suficiente alimento. Entonces, yo me gustaría tratar de llegar a saber el cómo ocurre. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué deciden o ejemplares adultos de avanzada edad o ejemplares no tan adultos jóvenes? ¿Cuál es el momento que deciden en el que tienen que abandonar ese grupo materno, su familia, para tratar de conquistar un territorio nuevo y formar allí su nueva familia? Entonces, a mí eso es quizás lo que más me llama la atención, y también es verdad que lógicamente es lo más difícil de llegar igual, porque para eso pues habría que radiomarcar ejemplares, que esos ejemplares fuesen los dispersantes, hacer el seguimiento adecuado y a partir de ahí poder llegar a conjeturar efectivamente cómo, o sea, no el cómo, que sí sabemos cómo, pero el por qué ocurre. Eso es quizá a mí el enigma mayor en torno al lobo y lo que más me sorprende. Es que es muy curioso lo que hace. ¿Y cuánto dura un lobo, más o menos? ¿Cuántos años? Pues mira, en cautividad yo he tenido lobos hasta los 17 años, que no es lo más normal. Una media en cautividad de 13-15. Y en libertad un lobo adulto, pues en la esperanza de vida probablemente como mucho 6-8 años. Más 6-8. Eso es complicado. Sí, la mitad prácticamente que un lobo en cautividad. Ajá. Bueno, pues ahora sí que ya el que quiera preguntar, ahora no preguntará a nadie, es censura y estamos con eso muy sensibles. Mira, te voy a lanzar una pregunta de Ángel, que la escribió creo que hoy o ayer. Dice, ¿va a pasar lo mismo con los lobos como con los buitres, que son como una plaga? No, yo creo que no. Vamos a ver, estamos hablando de una especie adaptable al medio y que se autorregula ella misma. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que ahora mismo en Madrid tengamos lobos se debe a que las poblaciones de Ávila y Segovia estaban con una elevada densidad de ejemplares y, entre comillas, nos han mandado lobos segovianos y avileños para conquistar el territorio de la Sierra de Madrid. Entonces, eso hace ver que el lobo, si de forma natural nosotros se lo permitimos, creo que en su día lo he comentado en alguna otra charla, si se lo permitimos de forma natural, pues la dinámica poblacional puede llegar a conquistar hasta Sierra Morena. Estoy hablando de que los lobos que llegan a Madrid, como no van a meterse en el centro de Madrid, pues van a ir hacia el este y el oeste. Si hablamos del este, pueden llegar a conquistar Guadalajara si les dejan, sobre todo cuando digo les deja, le deja el humano, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, y pueden llegar a Sierra Morena de forma natural, porque a través del sistema ibérico se puede llegar a conquistar perfectamente ese territorio. Entonces, yo creo que no vamos a llegar nunca a tener una superpoblación de lobos a nivel nacional, porque lógicamente el lobo van a vivir en los sitios que le dejemos nosotros y la población de lobos que va a vivir en el sitio que le dejemos nosotros se va a autorregular para que no haya superpoblación, porque si no van a tener problemas de alimentación y lógicamente pues no van a poder sobrevivir. Eso sí que es algo que ellos mismos son capaces de autorregular. Bueno, una persona pregunta, ¿los dispersantes no son los escuderos que ayudan a un anciano? Hombre, la figura del escudero se atribuye mucho más a la figura del ayudante de un jabalí con edad, que es el que utiliza pues para abrir camino. El escudero siempre va adelante y si hay algún peligro es el primero que se va a topar con él. En los lobos como tal, yo creo que no existe la figura del escudero.
Cada lobo de cada grupo reproductor, de cada manada, ten en cuenta que estamos hablando de grupos reproductores, pero podríamos hablar de familias, porque los lobos viven en familia, la pareja reproductora, los hijos descendientes de años anteriores, más los de ese año. Entonces, ahí cada uno tiene su función y poco a poco entre ellos, pues debido a su carácter jerárquico, van ubicándose dentro de la jerarquía del grupo en sí, del grupo familiar. Entonces, cada uno puede desarrollar a veces lo que podríamos llamar, o lo que ha llamado esta persona, escudero, pero puede llegar a ser también hasta el dominante de su grupo si consigue desbancar a su padre en un momento dado. Entonces, yo para mí la figura del escudero como tal no la asignaría a lo que es un lobo en sí. Y si hablamos de como lobos dispersantes, hablaría de ejemplares que por cualquier motivo o razón que se nos escapa, yo creo, que eso es lo que a mí me encantaría averiguar. Lo que pasa es que para eso necesitamos muchos años de estudio. Esos ejemplares son los que, por determinadas razones, ya sea por su carácter o por su falta de alimento, deciden abandonar su grupo reproductor, su familia, y conquistar nuevos territorios o integrarse en otro donde puedan llegar a poder hacer lo que últimamente quiere cualquier especie, que es tratar de procrear o reproducirse. Vuelto, ¿verdad? Ahora está, te he vuelto a ver, sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho. Sí, es que se va de vez en cuando y mira que estamos en Madrid. Si llegamos a estar en Cantabria ya ni te cuento. Fíjate. Otra pregunta que hacen es cómo consideras que en los censos no se tenga en cuenta la viabilidad de la especie. Yo creo que siempre se tiene en cuenta la viabilidad de la especie. Otra cosa es que se valore como quizá la característica más importante. Entonces, cuando se realizan los censos, es primero la cantidad de grupos reproductores que hay en un territorio y, en segundo lugar, el tamaño de esos grupos reproductores, porque lógicamente no van a ser igual los grupos reproductores que vivan en la Sierra de la Culebra, que es la zona de mayor densidad a nivel nacional, que los grupos reproductores que viven, por ejemplo, aquí en Madrid o que viven en Cantabria. Entonces, el que haya un tamaño de grupo o un número de ejemplares en cada grupo no significa que ese grupo va a ser más viable que otro, porque la viabilidad de un grupo yo creo que se la da la disponibilidad de presas de la que va a disponer para que ese grupo pueda seguir manteniéndose en ese territorio. Bueno, me han preguntado varias veces, aunque creo que más o menos lo has dicho, que ¿dónde pueden ver lobos en Madrid? ¿Dónde están? ¿Que dónde están los lobos? Los lobos de Madrid están en el Valle del Lozoya, por ejemplo. En el Valle del Lozoya hay todo lo que es la Cuerda del Valle, desde la Nacional 1 hasta prácticamente lo que es el puerto de Cotos. Ahí al menos hay 2 o 3 grupos. Lo que pasa que, claro, el terreno es muy abrupto, hay muchísimo bosque de robles, de pinos, y no es, por ejemplo, como la zona donde vamos a observar nosotros en la Sierra de la Culebra, que tienes esplanadas de kilómetros en las que no hay prácticamente nada más que vegetación arbustiva. Entonces, puedes ver perfectamente al lobo. Entonces, aquí en Madrid, debido a esa orografía, a que los lobos eligen los valles y la cantidad de vegetación que hay desde el punto de vista de bosques de pinos, se hace muy complicado el que puedas llegar a observar a algún lobo en esta zona. Entonces, ahora mismo hay un sitio que es en la zona de Canencia, donde va mucha gente a intentar ver lobos. Yo he ido ya un par de veces con mi socio, con Robert, y lo hemos conseguido un par de veces, y allí es donde va prácticamente casi todo el mundo. Entonces, tampoco te voy a decir el sitio exacto, perdóname que no te lo diga. No, claro. Más que nada para que no se convierta en una romería, pero en esa zona es donde quizás mejor se pueden ver, porque, bueno, pues como estamos hablando de valles, la V de un valle, tú te pones en una de las Vs y el lobo vive enfrente. También tienes que, lógicamente, tener el material óptico adecuado, saber las horas, el sitio más o menos por donde están, que para eso nosotros, lógicamente, lo que hacemos es andar mucho, patearnos mucho todas las pistas forestales, los sitios donde supuestamente pensamos que puede haber lobo. Y bueno, pues tenemos que decir que siempre que intentamos buscar un sitio nuevo donde pensamos que pueda haber, en base a los mapeos que hacemos, pues creo que acertamos casi en un 99%. Entonces, primero vamos, pateamos, encontramos rastros, huellas o restos, en este caso excrementos, lo asignamos a la especie y a partir de ahí ya más o menos intentamos hacer el mapa de distribución de ese territorio o de esa zona donde viven los lobos
y bueno, pues si cabe la posibilidad, sobre el terreno intentamos buscar un sitio para poder intentar hacer observación. Pero aquí en Madrid es muy complicado, muy complicado. Sí, ¿no? También pregunta que saltando a Comunidad de Madrid, ¿crees que llegará el lobo ibérico a Cataluña? Para que llegue a Cataluña, los lobos que podrían llegar a Cataluña son los lobos que viven en el este de Castilla y León, o sea, los que viven en la provincia de Burgos, por ejemplo, Palencia, que podrían llegar a conquistar territorio aragonés, parte del País Vasco, y a partir de ahí llegar a los Pirineos. ¿Que puede ser? Pues claro que puede ser, es viable, igual que te he dicho antes que pueden llegar a Sierra Morena. Pues si el hombre le deja o el humano le deja y lo hacen de forma natural, pueden llegar tranquilamente a los Pirineos. Y bueno, pues curiosamente, como en muchas de las charlas en las que hablamos nosotros, ahora mismo en el Pirineo catalán hay presencia de lobo italiano. Entonces es probable o muy probable que si le dejamos de forma natural al lobo ibérico llegar al Pirineo, pues que se cruce o que hibride con el lobo italiano, con lo cual pues hay las dos subespecies desde nuestro punto de vista, que no todo el mundo lo comparte, pues saldrían ganando desde el punto de vista genético las dos especies, la ibérica y la italiana, lógicamente. Ojalá llegase a conquistar el ibérico el Pirineo y tuviésemos la suerte de que conviviesen ambas subespecies juntas. Ojalá. Pero allí hay osos, ¿no? ¿El oso pardo? Sí, y en Asturias también hay oso pardo y conviven perfectamente con el lobo. Yo he tenido la suerte de poder hacer observación de oso en Asturias y ver lobo. De hecho, en las pisteos que hemos hecho en algunas zonas ya he encontrado excrementos de oso y al lado, a 2 metros, excrementos de lobo, porque es un territorio que utilizaban las dos especies para marcar o delimitar su zona. Entonces, conviven perfectamente, no tienen ningún problema. Pues preguntan ahora, ¿los corredores ecológicos no reducirían los ataques al poder moverse con facilidad para cazar? A ver, es que no se explica muy bien. A ver. Sí, no, lo he entendido perfectamente. Sí. Efectivamente, los corredores ecológicos cumplirían su labor ecológica como tal, dice la palabra, y permitirían que el lobo conquistase nuevos territorios. Entonces, para que te hagas una idea, un corredor ecológico natural sería toda la cuerda del sistema central que se comunica por el norte con la provincia de Guadalajara y podría llegar a Cuenca. Ahora mismo la mayor población prácticamente de corzo salvaje que hay en España se ubica en la zona de Cuenca y Soria, sin embargo allí no hay lobo. Entonces, si el lobo consiguiese llegar a ese territorio, allí sería un bastión para el lobo muy importante porque no le faltaría nunca el alimento y podría llegar a vivir perfectamente igual que lo ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, es muy importante la función que puede llegar a cumplir en determinadas zonas los corredores ecológicos para la movilidad y la conquista de nuevos territorios por parte de la especie, por supuesto. Pues David pregunta que ayer se dio una cifra de 10.000 lobos en España y ¿qué te parece esa cifra? Yo creo que está súper valorada. Ahora mismo las cifras que hay en base a los censos oficiales hablan de 2.500, 3.000 ejemplares como mucho en el territorio nacional. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años determinados sectores de la población, lógicamente los que más se ven perjudicados por la presencia del lobo, hablan o dicen o cuentan que el lobo está en expansión, que hay muchos más lobos que antes porque han conquistado nuevos territorios, véase el caso de Madrid. Y yo creo que no es que hay más lobos y han conquistado más territorios, sino que yo creo que es al contrario, que se han reducido los tamaños de grupo a nivel nacional y esa reducción de tamaños de grupos ha provocado que ejemplares se vayan de su territorio familiar para conquistar nuevos territorios, con lo cual estaríamos hablando de más territorio, más amplitud de territorio por parte de la población de lobos, pero más o menos los mismos ejemplares. Si, por ejemplo, en Segovia antes los grupos estaban formados por 7 o 8 ejemplares, ahora mismo estarán formados por 5 o 6, sin embargo, esos que sobran 6, 7, hasta los 8, pues han venido a Madrid y se han quedado a vivir. Y entonces, parece que hay más lobos porque hay más territorio conquistado, pero no significa que haya más lobos, sino que hay más territorio conquistado, que es distinto. Otra pregunta que hace Diego es, una vez escuché por una compañera de trabajo decir que los lobos podrían llegar a predar sobre osos. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Hombre, yo creo que es muy complicado que
que lobos, incluso hasta te podría decir que una manada decida competir o predar o atacar a un oso. Está muy bien delimitada la diferencia entre especies y, no sé, pues, por ejemplo, de qué decirte que un conflicto que pueda haber entre ambas especies podría llegar a darse en los picos de Europa, en Asturias, y seguramente fuese pues por el acceso a una carroña, por ejemplo. Entonces, yo creo que si 2, 3, 4, 5 lobos están alimentándose de una carroña y aparece un oso, yo estoy prácticamente convencido al 90% que los lobos abandonan la carroña y le permiten el paso al oso. Estoy prácticamente convencido. Yo creo que también, y no sé del tema, pero yo saldría de ahí corriendo por muy tal que sea. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más por ahora. No sé si alguien más se ha quedado con alguna dudilla, que aproveche, que tenemos aquí a Pepe, que vamos, que es una maravilla. Muchas gracias, hombre. A ver, es decir, cuando matan a un macho dominante y deshacen una manada, el efecto es que el resto de los individuos se ven obligados a conquistar nuevos territorios. No tiene por qué. En el momento que ocurre un percance de estas características, que desaparece el macho o la hembra dominante, pues lo más probable es que o un ejemplar dispersante del sexo contrario que aparece en ese territorio ocupe ese puesto, o que incluso cualquier ejemplar subordinado pueda llegar a ocupar ese lugar. Entonces, los lobos, por el hecho de que desaparezca un dominante, que es el que de alguna forma lidera el grupo o la manada, no significa que tengan que abandonar ese territorio, porque si están establecidos en ese territorio es porque tienen alimento. Y un lobo va a vivir en el sitio donde tenga alimento. No va a abandonar ese territorio porque desaparezca un ejemplar del grupo, aunque sea el dominante. Entonces, yo soy de la opinión de que desde el punto de vista etológico, el lobo, como adaptable que es y como conformista, pues lo que haría sería, imagínate que desaparece el macho reproductor, pues ese lugar lo ocuparía o un macho subordinado, que puede ser, ya te digo, del grupo familiar o venido de fuera, y seguiría estableciéndose, ocupando ese territorio, porque no tienen por qué abandonarlo, entre otras cosas porque tienen alimento de sobra. Entonces, no veo razón de que tengan que irse de ese territorio. Bueno, también preguntan que si considera que los censos tienen en cuenta la mortalidad natural de la especie. Lo tienen en cuenta, pero yo creo que a un nivel relativamente bajo. Lo mismo que ocurre con la inclusión en esos censos, de periféricos y flotantes, que según algunos llegan hasta el 25% de la población total. Yo no creo que lleguen a tanto. Yo lo dejaría como mucho entre un 15 y un 20% de ejemplares dispersantes a nivel nacional, dentro de la población que estamos hablando, que ronda entre los 2.500 y 3.000 ejemplares. Pues un 10-15% de esa población, de esos casi 3.000, seguramente sean ejemplares dispersantes o periféricos o flotantes, de alguna forma. Entonces, el que se tenga en cuenta la muerte natural, pues es muy complicado, pero lógicamente sí hay que incluir un tanto por ciento de muertes naturales dentro de los censos, pero ese tanto por ciento yo creo que no se llega a establecer, que no llega ni casi al 10%. También es verdad que, por ejemplo, pues mira, el grupo que se formó hace unos años del censo independiente, en base a estudios, llegó a determinar que se mataban en España tantos lobos como prácticamente nacían, o sea, alrededor de 600 ejemplares. Y todos esos lobos que se habían censado, que habían muerto, lo habían hecho pues por atropellos o de forma natural, porque habían aparecido o tenían citas. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese censo no están incluidos los que mueren de forma no natural, o sea, estoy hablando de los que mueren de manera furtiva o por veneno y que no nos enteramos. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que si a los 600 y pico ejemplares que dicen que suelen morir todos los años, más o menos nacen esa cantidad de ejemplares, pues las cifras son las que tenemos, porque el último censo oficial que se hizo fue en el 2012-2014 y el anterior se hizo en el 89-90, o sea, 30 años. Y durante 30 años la población de lobos, en base a los censos oficiales, prácticamente no ha variado, ni en grupos reproductores, ni en número de ejemplares. Tantos como hacen, o incluso más por el hecho del furtiveo, está ocurriendo algo que
que ahí bailan cifras. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma o los censos se inflan o no se inflan o no se hacen bien, y bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, y efectivamente hay que añadir un tanto por ciento de error a esos censos oficiales, que yo ese tanto por ciento se lo incluiría incluso, y algunos me van a tachar de un poco exagerado, por encima de la media, no por debajo. Pues voy a decirte la última pregunta, porque si no, aquí podemos estar hasta mañana, que encantados también, pero creo que Instagram solo nos deja un tiempo limitado. Mira, nos dicen, en el parque de Guadarrama hay una superpoblación de cabra montesa, y el lobo que está por allí parece que prefiere el ganado. No sé si es una afirmación, ¿es cierto? Dice, pregunta. A ver, yo voy a contestar a la pregunta al revés, por el final. Sí, a ver, acabo de decir anteriormente que nosotros llevamos ya 2 años de estudio oficial en el Parque Nacional de Guadarrama, haciendo un estudio en el que incluimos varios factores. Uno de ellos es la alimentación del lobo en el Parque Nacional de Guadarrama. Entonces, en ese estudio que está publicado ya, que se publicó hace unos meses, concretamente en diciembre del 19, los datos que arrojan es que casi el 80% de la alimentación del lobo es de animal salvaje, corzo y jabalí. Entonces, el resto de tanto por ciento es ganado doméstico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Dime. Pues quiero hacer una pregunta que creo para terminar era muy bonita, que era ¿cuándo sacarás un nuevo libro? Que le ha hecho una persona, y que nos cuentes un poquito de ese nuevo que está en proceso. Vale. Es un libro que nos está llevando y nos va a llevar mucho tiempo, porque es un libro que se titula Historia y conservación del lobo en la Comunidad de Madrid. Y entonces, por el hecho de meter historia por medio, vamos a meter datos oficiales y publicados desde 1800. Entonces, como te puedes imaginar, la labor de biblioteca que tenemos que desarrollar para que no se nos escape nada, pues es bastante tediosa. Ya tenemos bastante avanzado, pero yo creo que no ya solo la historia en sí, que está quedando muy bonita, porque además tenemos datos inéditos que no se han publicado en ningún sitio. Desde el punto de vista de las pinceladas de biología y ecología que vamos a incluir, vamos a hablar de la situación actual del lobo en la Comunidad de Madrid, vamos a incluir entrevistas a ganaderos, a cazadores, a gente de la administración, a conservacionistas. Entonces, igual que estas charlas tienen su importancia porque tratan de ver la visión de todos los sectores, nosotros en nuestro libro creemos y pensamos que es fundamental el que todo el mundo se pueda manifestar y dar su opinión. Entonces, va a haber ganaderos pro lobo y va a haber ganaderos anti lobo, lógicamente. Entonces, nos interesa que todo el mundo conozca pues parte de la visión general que se tiene en la Sierra de Madrid de la presencia del lobo desde que hace prácticamente 10 años volvió a aparecer, cuando llevaba casi 40 sin estar. Entonces, bueno, pues vamos a meter mucha toponimia, vamos a hablar de monumentos, vamos a hablar de lobo en cautividad, vamos a hablar de la importancia de la educación ambiental en los parques zoológicos que tienen lobo aquí en la Comunidad de Madrid, que son varios. Pues yo creo que todo el compendio de historia que rodea al lobo en sí va a ir incluida en el libro, y por eso te digo que no tenemos fecha, no queremos ponernos fecha, porque eso significaría que tendríamos que estar corriendo. Y bueno, pues lógicamente hemos aprovechado estos prácticamente 2 meses para darle un empujón grande, y como somos 3 autores, bueno, pues de alguna forma entre uno y otro nos vamos dando empujones y codazos para no quedarnos parados y tratar de arrimar el hombro y que quede una historia chula. Pues Pepe, que como ponía bien ahí, que están esperando como locos tu libro a que salga, pero eso hay que cocinarlo lento, por lo que veo. Efectivamente, pues, sí, señor. Muchísimas gracias, me encanta acabar quedándome con ganas, porque es como más mola acabar. Exactamente, sí, señor, siempre. Es apasionante, es un mundo apasionante, sabes un montón, se nota que lo vives, que te gusta. Y bueno, espero conocerte en persona allí también en Signature, y que me cuentes un poquillo más ya de forma personal, porque soy una persona que me encanta saber cada vez más. Y muchísimas gracias por colaborar con nosotros con estas jornadas loberas que me impresionan, porque interesa muchísimo el lobo, para bien, para mal, para lo que sea. Pero sí, nosotros, por ejemplo, en nuestras charlas siempre acabamos diciendo lo mismo, que es muy importante que se hable del lobo aunque sea mal,
porque eso significa que está ahí. Entonces, muchas gracias por habernos invitado, en este caso a mí personalmente, en representación de Signature, que somos bastante las personas que estamos dentro del grupo, y bueno, pues ya sabes, cuando quieras, aquí en la Sierra de Madrid nos vemos. Pues muchísimas gracias, Pepe. Bueno, cerramos y gracias a toda la gente que ha estado aquí, que ha comentado, que ha estado con nosotros, que lo agradecemos muchísimo. Y un besazo muy grande, Pepe. Igualmente, hasta luego. Adiós.